Sí, sí, Francisco, te sigo bien. Bien, perfecto. ¿Cómo se determina la carga total? Como primera medida, se establece un parámetro. Ese parámetro se denomina grado de electrificación. Es un parámetro. Con él nosotros lo que vamos a hacer es conseguir dos cuestiones muy importantes. Conocer cuál será el número y tipos de los circuitos que como mínimo habrán que proyectar o derivar de esos tableros eléctricos que nosotros vamos a plantear en nuestra instalación eléctrica, y también las bocas o puntos de utilización que como mínimo se deberán considerar por ambiente o local. Bien, hasta acá no tenemos calculada la potencia o la carga total, ¿no es cierto? Pero este parámetro, qué fácil su determinación, me marca la cancha en dos cuestiones muy importantes. Una de ellas es saber, por ejemplo, yo proyectaré un tablero eléctrico en esa unidad funcional, cuántos circuitos habrá que derivar como mínimo, y la clasificación de estos circuitos o los tipos. Recuerden que nosotros hemos visto la clase anterior que existen varios tipos de circuitos. Por ejemplo, están los de usos generales, los de usos especiales y también los de usos específicos. Con este primer parámetro nosotros vamos a conocer cuáles van a ser los tipos y las cantidades mínimas que se deben proyectar en nuestra instalación. Como así también, luego de haber planteado los tipos y números de circuitos, cuánto o cuáles serán las bocas, entendiéndose como boca al punto de un circuito terminal donde usted va a vincular una carga. Recuerde definición de clase 1, ¿no es cierto? Bocas también se le denomina de forma elegante punto de utilización, que habrá que considerar como mínimo por ambiente o local. ¿Se entiende la idea? No se determina desde el hueso la carga total, sino antes establecer estas cuestiones que son bastante importantes en el proceso de proyecto y dimensionado de la misma, ¿sí? El grado de electrificación queda establecido mediante esta tabla, que es la tabla 7.1. Fíjese usted que existen 4 grados de electrificación y que están en función a una superficie. Esta superficie se denomina límite de aplicación, que como usted ve, que a medida que aumente esta superficie, ¿no es cierto?, cambia el grado de electrificación. Existen 4: mínimo, medio, elevado y superior, y como recién mencionaba, están en función a una superficie. No es cualquier superficie, no es la superficie del terreno, del inmueble, del lote, sino de una superficie que se denomina límite de aplicación. Se entiende como superficie o límite de aplicación a la superficie que resulta de la suma de la superficie, ¿no es cierto?, total, perdón, de la superficie cubierta más lo que se considera semicubierta, el 50%. Volvamos de vuelta. El límite de aplicación básicamente es una superficie, como recién mencionaba, que se obtiene, ¿no es cierto?, sumando lo que se considera superficie cubierta más el 50% de lo que se va a considerar superficie semicubierta. ¿Cómo es eso? Lo que se considera. Sí, porque por ejemplo, en términos prácticos, o sea, en las reglas del buen arte, se considera como superficie cubierta a todo ambiente local que tenga techos y todos sus cerramientos laterales, y se entiende como superficie semicubierta a un ambiente local que tenga techo y le falte al menos uno de sus cerramientos laterales. ¿Se entiende la idea? Hasta ahí es una convención. Yo lo que acabo de hacer es una convención. ¿Qué es lo que quiero decir? O sea, es algo que yo mismo, digamos, estoy definiendo o clasificando o entendiendo como superficie cubierta o superficie semicubierta. Pero esto también está sujeto, digamos, a regulaciones. ¿En qué sentido? Yo les voy a mostrar un triángulo que siempre hago y mucha gente me critica. En un triángulo, la base del triángulo es el reglamento. Encima del triángulo está Dios, y en la punta están lo que se denominan regulaciones. ¿Qué son las regulaciones? Las regulaciones son disposiciones, ¿sí?, de autoridades de aplicación, ¿no es cierto?, que se vuelven obligatorias para nosotros los que intervenimos en instalaciones eléctricas. Por ejemplo, una regulación podría ser una ordenanza municipal. Existe acá en la ciudad una ordenanza municipal que se conoce como Código de Edificación. El Código de Edificación son las disposiciones
¿no es cierto?, que hay que tener presente y de carácter obligatorio a la hora de construir. Este mismo código señala, ¿no es cierto?, como toda obra debe registrarse, o sea, yo debo presentar los planos y ellos lo que van a hacer es cobrar una tasa, ¿no es cierto?, un permiso de obra, lo hace en función a lo que ellos van a disponer, se considere superficie cubierta y lo que se considera superficie semicubierta. Entonces ahí ya no sirve lo que yo convengo conmigo mismo, sino que voy a tener que acatar la regulación. ¿Por qué? Porque primero está el reglamento, después está Dios y al final están estas regulaciones. Por ejemplo, este código de edificación señala que superficie semicubierta, si yo tengo una vivienda así de dos aguas, es muy común ver lo que se llama alero, ¿verdad? Sí, para sí, sí. que, para que se considere superficie semicubierta lo que se proyecta bajo el alero debería tener como mínimo un metro 20. Es decir, si esto vuela en 30 centímetros, digamos, la proyección no es nada. ¿Se entiende la idea? ¿Quién no dice una regulación? Guarda, ¿por qué digo esto? Porque la EA, si quiere, ¿sí?, o el reglamento que estamos estudiando solamente fija criterios para el proyecto de instalaciones eléctricas. En estas cuestiones, digamos, se le escapa a su campo y habrá que buscar otro ámbito, ¿no es cierto?, donde se definan estas cosas. ¿Se entiende la idea? Entonces, mire acá. ¿Puede ver ahí? Fíjese, a la Sí, sí. vivienda, yo ingreso al interior a partir de un espacio o una superficie que se denomina acceso. Esto, por ejemplo, apenas tiene 80 centímetros. Si el proyecto eléctrico lo estoy haciendo acá en la ciudad de Orán, en la provincia de Salta, y hay un código de edificación que me dice que semicubierta es mayor a un metro 20, esto no es nada. O sea, cuando yo vaya a determinar el límite de aplicación, no lo puedo considerar. ¿Se entiende la idea? Claro, no, no te influye en el cálculo del Exactamente. proyecto. Lo que no significa que se vaya a electrificar, guarda, ¿no? Sino que para Claro. establecer un parámetro, no forma parte de lo mismo y se considera despreciable. Por ejemplo, acá sí tiene un metro 20, entonces este espacio es semicubierto, ¿sí? Esto es lo que usted ve en línea de trazo, según las normas IRAN de dibujo técnico, lo que está mostrando es la proyección de un techo de un alero, ¿sí? Un metro 20, entonces esta superficie semicubierta tiene techo y le falta al menos uno de sus cerramientos, cual justamente este. Entonces esto, cuando yo vaya a determinar el límite de aplicación a la superficie total, considero solamente el 50%. ¿Se entiende la idea? Sí, Es sí. bastante sencillo, peronismo puro. Entonces lo que hacemos nosotros básicamente para establecer el grado de electrificación es la galería, por ejemplo, es semicubierta, tiene techo y le faltan tres herramientas, entonces es semicubierto. ¿Qué hago? Sumo y todo esto que es el interior de la vivienda, multiplico y sumo. Por supuesto, del semicubierto solamente la mitad, por eso que usted ve 9. Cubierto más el 50% de semicubierto, superficie total o límite de aplicación. Entonces allí tengo el límite de aplicación. Mecánica pura, es bastante sencillo, digamos. Por ejemplo, hay arquitectura que es bastante rara, como esta, digamos. Por ejemplo, todo esto es techado, pero fíjese que parece un trapezoide, ¿no? Entonces, lo que hacemos nosotros es suponer que esto es rectangular, digamos, ¿para qué vamos a estar con cosas raras? Si no tiene una relevancia, digamos, importante en el cálculo, si bien, como vimos recién, el grado de electrificación se establece en función a un rango de superficie, ¿sí? Es decir, yo recién calculé que es igual a 71,94 el límite de aplicación. Tranquilamente puedo decir que son 72 metros cuadrados, por lo tanto, el grado de electrificación es medio. ¿Lo ven, no? No tiene Sí, sí. sentido hilar muy fino en ese sentido, digamos.
Es decir, el grado de electrificación de mi vivienda es medio, ¿sí? Lo mismo sucede con este ejemplo, ¿no? Ahí se ve el interior de la vivienda y se ve en espacios semicubiertos. Por ejemplo, yo los marco. Este semicubierto tiene techo, pero le falta un cerramiento, tiene techo, pero le falta un cerramiento. Todo este semicubierto. El balcón también, porque tiene techo y le faltan estos cerramientos de acá. Entonces, ¿qué hago yo? Superficie semicubierta y superficie cubierta, ¿no es cierto? Sería 92. Si quieren, mire, redondeo, digo que cubierto es 93, semicubierto es 15, vamos a poner que 16 para que me dé un número redondo. Y acá que es 14, vamos a poner que es 7. 18, 108 metros cuadrados. Me voy a tabla 7.1, estamos en la misma. Grado de electrificación medio. ¿Se entiende la idea? Hay que Sí, simplificar. sí. Yo sé que con el programa en AutoCAD es bastante sencillo en ese sentido, digamos, uno que hace, dice, bueno, a ver, la superficie cubierta, y bueno, tiene varias herramientas para utilizar, ¿no? Por ejemplo, semicubierta, y utilizamos varios comandos, y lo determino bastante fácil, digamos, ¿no? 2,7 metros cuadrados, y la mitad será, y así vamos estableciendo este primer parámetro, ¿no? Hasta el momento no tengo la carga, no la sé, no sé cuál es la potencia, pero empezamos por esta parte, ¿no? Como primera medida, conociendo cuál es el grado de electrificación para saber dos cosas. Para poder aplicar tabla 7.2. ¿Por qué tabla 7.2? Porque con la tabla 7.2 y de acuerdo al grado de electrificación que yo he determinado con tabla 7.1, fíjese que ahora sí tengo la cantidad mínima de circuitos y los tipos que tengo que verificar. En cualquiera de esos dos casos, tengo que derivar del tablero como mínimo 3 circuitos, de los cuales podrían ser 2 de iluminación y uno de toma corriente de uso general o al revés. ¿Lo ven? Esto se tiene que verificar, sí o sí. ¿Qué quiero significar con esto? Supongamos que yo tengo 15 bocas en total en la vivienda. Y ustedes saben que por circuito se pueden cargar hasta 15 bocas. Entonces usted dirá, no, pero si 15 tranquilamente en un circuito, esto lo puedo tachar, ¿no es cierto? Y en realidad no, porque tengo impuesto una cantidad mínima, o sea que estas 15 las voy a tener que repartir en estos dos circuitos que como mínimo tengo que establecer. ¿Se entiende la idea? Entonces, proyecto, ubico un tablero eléctrico y derivo 3 circuitos. Estas son cuestiones mínimas, hay una aclaración en ese sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque yo puedo derivar más circuitos, sí, puedo derivar más circuitos tranquilamente de otros tipos o hasta pueden ser del mismo tipo, ¿no? No, no hay problema. Pero me tiene que aparecer la cantidad mínima y la variante que se establece por tabla 7.2, ¿no? No significa que si fueran 3 circuitos, uno sea de iluminación, otro de toma, corriente de uso general y el otro de toma, corriente de uso especial. No, señor, tengo impuesta la cantidad y los tipos y eso se tiene que verificar. ¿Se entiende la idea? Y bueno, amén de que se agregue más circuitos. Normalmente agregar más circuitos son cuestiones relacionadas al confort y a la funcionalidad, ¿no? Criterios bastante importantes o criterios generales para el proyecto de instalaciones. ¿Se entiende la idea? Ya que hablamos de derivar circuitos, esto ustedes saben que nacen de un tablero eléctrico, ¿verdad? De ahí viene la consulta de dónde se proyectan o dónde se deben colocar los tableros eléctricos. Como primera medida le aclaro lo siguiente, el reglamento no establece una ubicación de forma tácita o definida del tablero, digamos, específica, quise decir, ¿sí? Entendiéndose como tablero eléctrico al conjunto de dispositivos contenidos dentro de una envolvente, ¿no? Entendiéndose como dispositivos, pueden ser de maniobra, protección, señalización, ¿sí? Contenido dentro de un envolvente que nosotros en forma práctica le denominamos caja o gabinete, ¿no? El reglamento le llama envolvente o envoltura. ¿Qué quiero decir?
que esto también, lo que voy a decir, es aplicable para la técnica unipolar dentro de una cajita, ¿no? Esa que hacen para vincular un aire acondicionado. Porque esto es un tablero eléctrico. La envolvente y un dispositivo al menos es, por definición, un tablero eléctrico. El reglamento señala que la ubicación de los tableros eléctricos debe darse de manera tal que sea fácilmente identificable y accesible. Esa es la cuestión general. El tablero eléctrico debe ser accesible y fácilmente identificable, no permitiéndose la colocación o instalación de tableros eléctricos en dormitorios, baños, por ejemplo. Si ustedes ven, queda como vedada la parte privada de la vivienda en este ejemplo. ¿Sí? Acá también. Entonces, lo que tengo yo, por lo que estamos viendo, es la posibilidad de colocar tableros eléctricos acá, ¿no? Acá, como puse en un principio, acá en la galería tranquilamente. ¿Lo ven? Y bueno, acá en la cocina, por cuestiones prácticas, no tengo, ¿no? Todo este muro está ocupado. Ahí tengo ventana, no me pone detrás de una puerta y acá tengo un mueble. No sé, ¿sí? No es fácilmente, no es accesible, no sería accesible. Y debe reunir esas dos cuestiones generales, ¿sí? Es por eso que yo lo planto acá. Aquellos que quieran colocarlo en la galería también estaría permitido, ¿no? Guarda. Sino que muy poco funcional, es decir, si hay una falla de un circuito de una boca vinculada a un circuito en el interior, tengo que salir afuera, digamos, es raro, pero no estaría permitido tranquilamente, ¿no? Entonces, de este tablero que acabo de ubicar, se deben derivar como mínimo, para este caso, 3 circuitos, ¿sí? Y respetando las variantes que recién señalaba. El proyecto que les mostraba hace un ratito, de la vivienda esta separada de la línea municipal, lo ven, ¿no? Ahí, ¿no? La línea municipal, este sería un patio, el acceso, el hall de distribución, la cocina, el estar comedor, el baño, sigo, dormitorio, dormitorio, patio, lavadero, cochera. ¿Dónde no podría instalar el tablero eléctrico? En los dormitorios. No se podría instalar, ni en los baños, ¿no? Quedando, por ejemplo, la parte pública de la vivienda, la cochera, este pasillo, la verdad que es muy común la instalación de tableros eléctricos en pasos o pasillos. Esto se puede dar siempre y cuando en este tipo de unidades funcionales el paso o pasillo tenga más de 90 centímetros de ancho, ¿no? Entonces vamos a ver, mido, y el paso tiene 85. Lo pueden ver, ¿verdad? El paso tiene 85 centímetros. Lo pueden ver, ¿no? Sí, sí. Entonces no se podría instalar, ¿verdad? Porque tiene que tener más de 90 centímetros. Pero ustedes saben que acá el colega lo que hizo fue plantearlo al tablero. Y esto tiene 85, o sea, menor a 90. Es decir, que esto no está permitido. Una Guarda, consulta, Francisco. diga. ¿Eso sería por la norma de AEA o por la reglamentación esa que estaba arriba de la pirámide? Ah, por las regulaciones, dice usted. Claro, ¿por la regulación o, No, no, o no. por AEA? Este es por la reglamentación ahí. Ah, está bien. Por eso hablo de permitido. Recuerde que los reglamentos lo que hacen es fijar criterios, es decir, permite o no permite. En cambio, las regulaciones disponen, obligan, cambia el carácter, digamos, de lo que digo, ¿no? Por eso cuando digo permite, recomienda, me estoy refiriendo al reglamento. En cambio, si digo obliga o dispone, es la regulación. ¿Bien? A Ok. menos que, a menos que, vuelvo a lo mismo, está la norma, está Dios y está la regulación, existe una regulación que diga, señor, usted de forma excepcional ponga el tablero ahí. Pero iría en contra del criterio de la EA, ¿no? Sería raro, sería extraño, pero podría pasar.
Bueno, se entiende la idea, ¿no? Entonces, como primera medida, por tabla 7.1 establecemos un grado de electrificación, por tabla 7.2, tipos y números de circuitos que como mínimo hay que verificar. Pero yo les decía también que el grado de electrificación me sirve a mí, no solamente para conocer los tipos y las cantidades de circuitos que hay que derivar, sino las bocas o puntos de utilización. Se entiende como boca o punto de utilización un punto de un circuito terminal donde usted vincula una carga. Para establecer las bocas, que como mínimo hay que considerar por ambiente local, hay que hacer aplicación de la tabla 7.3. La tabla 7.3 es bastante útil, fíjese que tiene en la primera columna los distintos ambientes de una vivienda, no todos, pero lo que normalmente uno consigue, y que de acuerdo al grado de electrificación, no fija las cantidades mínimas de bocas que hay que establecer por cada tipo de circuito, que como mínimo, por supuesto, se deben proyectar por tabla 7.2. Si yo vuelvo, tengo un dormitorio que tiene 3x3. Son 9 metros cuadrados. Voy a la tabla, ingreso por dormitorio de hasta 10 metros cuadrados, grado de electrificación medio, y ese dormitorio deberá tener al menos una boca de iluminación y 2 bocas de toma corriente. ¿Se entiende la idea? Es decir, acá me deberá aparecer una boca de iluminación de uso general y 2 bocas de toma corriente de uso general. Son cuestiones mínimas, guarda. Si ustedes ven la tabla 7.3, fija criterio para 2 tipos de circuitos, los circuitos de usos generales. Lo que no implica que se puede proyectar bocas de otro circuito, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo necesito vincular una carga de aire acondicionado, entonces proyectaré una boca, ¿no es cierto?, para aire acondicionado que derive de otro circuito, por decir algo. Y también puedo agregar más bocas de las que se han pedido como mínimo, tranquilamente, tranquilamente, porque la tabla 7.3 lo único que hace es fijar cuestiones mínimas. Y en función a esos dos tipos de circuitos de usos generales. Una Hablan, consulta. diga. Por ahí te No, vuelvo loco. Está bien, tenemos el número mínimo de bocas que la norma te dice, ¿no? Ponemos más, no hay ningún problema. Ahora, si por ejemplo te toca una persona que quiere economizar y te pide, no, no me ponga dos tomas, dos bocas de toma, eh, ¿se puede hacer o es indispensable que los circuitos mínimos sean esos, dos bocas, ponele? bueno, yo le estoy Menos que eso, no. bueno, eso es lo que dice el reglamento, ¿no? ¿A qué apunta el reglamento? A ver, yo Claro, le cuento. por ahí es medio, como es, medio ilógico, pero por ahí te toca alguna Sí, persona media complicada y quiere economizar de todas formas, no, yo con una boca me arreglo, te dice. sí, hay cada bicho, ¿no? Hay cada uno que se encuentra en la calle, pero a ver, lo que fija el reglamento como cuestión mínima persigue una cuestión que la seguridad dice que se deben considerar como mínimas esas bocas, pues van a apuntar a que el usuario no improvise. ¿Qué significa que no improvise? Si usted le deja las dos bocas y necesita una boca acá, va a hacer esto así, el mismo cable canal, un alargador, algo, ¿no es cierto? Va a poner un triple y del triple otro triple. Va a empezar a improvisar, a generar, digamos, o ampliar esa instalación, generando, digamos, puntos calientes, puntos inseguros, que van a devenir luego en el famoso incendio de origen eléctrico. Por ejemplo, es muy común eso. Por ejemplo, acá en la zona, cuando le faltan bocas, porque a la gente, por más pobre o de escasos recursos, como le quieren llamar, tenga, sí o sí tiene electrónico, tiene otro tipo de carga, tiene el cargador, ¿me entiendes? Necesita electrificar eso y no llama al instalador, sino que hace lo fácil, compra el triple que no está permitido, ¿no es cierto? Y le pone, y le pone, y le pone. ¿Y por qué eso? Porque no tiene la boca necesaria para electrificar de manera segura, digamos, esas cargas.
Y esa improvisación deviene, digamos, en el famoso riesgo eléctrico, ¿no? A ver, es verdad lo que usted señala, ¿no? Hay gente que, por más que uno que le explique, no lo ven así, ellos piensan por ahí que uno le está tratando de hacer la guita, digamos, hablando así mal, pronto, pero no. Yo creo que hay que darle un poco de educación, digamos, en ese sentido, para tratar de que las cosas, digamos, sigan o verifiquen el reglamento que justamente apunta a esto, ¿no? La seguridad. Fíjese que hablo de seguridad, no hablo de una cosa también que es importante, que es el confort. A ver, yo pedí acá, el reglamento pidió dos bocas, pero capaz que necesito instalar un televisor acá en el frente y ahora falta una boca más, ¿me entiendes? O sea, eso es confort. Y confort no lo tienen todos, sino que justamente está asociado a la inversión en dinero que se quiera realizar sobre la instalación eléctrica, ¿no? Pero bueno, eso, el confort se consensúa, pero la cuestión de seguridad yo creo que no se debería consensuar, es decir, que lo que mínimo se pide, creo que no se puede negociar, digamos, ¿no? Es innegociable. Desde el punto de vista técnico, ¿no? Guarda que nosotros somos como médicos en ese sentido, o sea, lo que nosotros decimos debería el usuario, por más que no quieran bajar el precio, este, darle importancia o relevancia, ¿no? Guarda que están hablando de algo que le puede afectar tanto a su patrimonio como a su vida, ¿no? Y debe tener el mismo valor que otras partes de la instalación o cuestiones de salud, como quiera llamar. Bien. Claro, eso. Sí, sí. Sí, Eh, ahí tiene que ver también la profesionalidad del instalador, ¿no? También, claro, Claro. sí, usted lo que me quiere decir que hay gente que se prende y hay gente que no se prende, digamos, bueno, Claro, yo no, como te decía, bueno, como no me dedico, viste, mm. y bueno, una duda que se me cruzó, pero bueno, quedó muy claro. Hay una cosa, mire, yo le cuento acá en la provincia, nosotros todos los proyectos eléctricos nos mandamos a revisar y justo ya hablaba con un colega que me señalaba lo siguiente. Dice, che, mira, yo tengo un dormitorio de 3x3 y el revisor me pide que coloque dos bocas sí o sí. Entonces me dice, no puede ser si yo voy a la norma me dice que debe tener como mínimo una boca, ¿no es cierto? Es decir, el proyecto una estaría bien, ¿no? ¿Se entiende? Pero volvemos a lo mismo. Está la norma, está Dios y está la regulación. Eh, Hay un colegio profesional que tiene atribuciones, digamos, dadas por un decreto de la gobernación de la provincia, entonces ellos, aparte de lo que fija como criterio, digamos, como cuestión mínima en reglamento, le ponen su plus, ¿no? Su plus personal. Yo no estoy de acuerdo, pero bueno, en todo caso no me están pidiendo al revés, digamos, que en vez de que sean dos, que sea una, ¿me entiendes? Ahí sí, yo creo que sería raro, estarían orinando fuera del tarro, ¿no? Pidiendo cuestiones que vayan en contra a lo que se fija como criterio desde el punto de vista normativo. Pero bueno, es raro. Es raro, pero para llevar las fiestas en paz, nosotros ponemos las dos bocas y vamos para adelante. Por lo menos en el plano, no sé cómo será en la obra, pero bueno, hay que tratar de que también se corrija, ¿no? La tabla 7.3 es bastante amplia. Como usted ve, tiene salas, dormitorios, cocinas, baños, garajes, pasillos, lavaderos, balcones. Y lo que hacemos básicamente nosotros tener la planta, determinar las dimensiones de cada local o ambiente y con estos datos nos vamos a la tabla 7.3. Y por supuesto establecemos las bocas que nos fijan como mínimo y le agregamos otras por cuestiones de confort, ¿sí? Por ejemplo, como recién mencionaba, el dormitorio pedía una boca de iluminación y dos bocas de toma como mínimo. Acá yo agregué una boca más de toma y una boca de otro circuito. No me han pedido otro circuito, lo que no implica que no se pueda agregar, ¿no? Guarda, sino que el reglamento hace mucho hincapié en los circuitos de usos generales y en particular a estos dos, ¿no? De iluminación y toma corriente. ¿Qué es lo que está pasando? Pasa algo que para mí es trascendental en el proyecto y es lo siguiente. Por ejemplo, me dice, bueno, mira, vos tenés el dormitorio, como mínimo llega con bocas de un circuito y como mínimo con bocas de otro circuito. ¿Qué es lo que está señalando el reglamento? Que yo desde mi tablero electrifique las bocas a través de un circuito
por ejemplo, de iluminación, y con otro independiente electrifique las bocas de toma corriente. Es decir, que llegue por ambiente local al menos con dos circuitos, y en particular con los circuitos de uso generales. ¿Para qué? Para asegurar la continuidad del servicio. ¿Qué quiero significar con esto? Si en este ambiente fallaría, por ejemplo, las bocas de toma corriente, queda desenergizado este, pero tengo el ambiente local energizado con el otro circuito. Cuestión que no se consigue si yo hago un circuito mixto, es decir, que si salgo del tablero, hago esto, por ejemplo, la famosa derivación de toma corriente, es decir, el circuito se transforma en un circuito de iluminación de uso general con bocas de toma corrientes derivadas. Lo habrán visto ustedes en algún lado, en un baño, por ejemplo, ¿sí? El reglamento en la tabla 7.3 me está pidiendo que llegue con un circuito que me electrifique las bocas de iluminación y con otro circuito que me electrifique las bocas de toma corriente como mínimo. No me está señalando que haga un circuito mixto, ¿no? Guarda. Esa es la regla general. Lo que tampoco implica que no se pueda mixturar el circuito, ¿no? Fíjense en acá, este es un circuito de iluminación, viene hasta ahí y de ahí va hasta el punto de efecto, y en el punto de efecto está la famosa derivación de toma corriente, algo así. Lo habrán visto ustedes, ¿no es cierto? ¿Cómo es eso? A ver, che, pero acá debería llegar con dos circuitos, uno que electrifique iluminación y otro que electrifique toma corriente, digamos, como mínimo. Sí, pero aparte de la regla general, están las excepciones. Se pueden realizar excepciones, es decir, yo podría llegar a un ambiente con un circuito donde por razones constructivas se amerita esa circunstancia. ¿Cómo? Mire, yo le voy a comparar dos baños. Miren el baño este. ¿Lo pueden ver, señores? Sí, se ve. Ven las dimensiones de este baño, ¿no? Este es un baño completo, si quieren. Este es un tocador o toilet. Entonces, ¿qué ha pasado? El circuito de iluminación este electrifica la boca de iluminación y de ahí deriva a la boca de toma. En cambio, este electrifica las bocas de iluminación e informa independiente la boca de toma. ¿Dónde está la excepción a la regla? De que yo podría llegar con un circuito donde el ambiente local no tenga una superficie relevante o importante que amerite la llegada de los dos circuitos. Normalmente se le baja el precio a este tipo de ambiente, los tocadores, los baños. Si vos lo contrastas, si ustedes lo contrastan con los otros ambientes, por ejemplo, con el comedor, van a ver la diferencia, ¿no? Es decir, el estar comedor tiene esta superficie, es raro llegar con un único circuito para ese ambiente, ¿no? Digo, es raro, pero hay, ¿no? Clientes, ¿no? Yo tenía un cliente que tenía un dormitorio de ese tamaño y quería que de una sola línea electrifique todo. Es raro. Excepciones se dan, digamos, en las situaciones que yo le mostraba hace un rato, pero no en todas partes, ¿no? La regla es que como mínimo se lleguen con dos circuitos y no con uno y se plantea el circuito mixto, ¿no? Eso es excepcional. ¿Quién define la excepción? Nosotros, ¿no? Guarda, ¿no? No es que está la norma ahí encima nuestro, sino que nosotros vamos a decidir dónde bajar el precio. Por ejemplo, acá, miren, el acceso. Estoy hablando de una pequeña superficie. Podría decir que el circuito de iluminación me plantea la derivación ahí, tranquilamente. Porque, ¿cuál es la necesidad de llegar con dos circuitos a menos que haga esto ahí? ¡Tac! ¿No? Perdón por el tac, pero se entiende lo que quiero decir, ¿no? Es decir, de acá nomás me mando para acá, digamos, está fácil. Pero bueno, eso ya lo ven ustedes, pero la regla general es que como mínimo se llegue con dos circuitos para verificar la continuidad del servicio. Estos datos nosotros los tabulamos, ponemos el número local, la función del ambiente, su superficie o dimensiones y establecemos los puntos de utilización o las bocas. ¿Lo ven?
Hasta el momento no he calculado la carga, no sé la potencia, sino lo que estoy haciendo es poder saber o plantear, digamos, grado de electrificación, tipo y número de circuitos y las bocas que hay que considerar como mínimo. Y si se desea agregar por conformar, lo podemos hacer. ¿Estamos de acuerdo? Es bastante sencilla la mecánica hasta ahí. Para avanzar y poder calcular la carga total, lo que se recomienda, señores, es que ustedes representen la instalación. Representen lo que hemos calculado hasta el momento, los puntos de utilización. Es decir, agarren la hoja en tamaño 4 si quieren, si no utilizan AutoCAD o bien el archivo que pueden pedir a Luciana, y ese cálculo que han realizado lo grafiquen, ¿no? Lo grafiquen o lo representen en planta. ¿Por qué? Porque la representación es bastante útil porque a mí me ayuda a tener una aproximación a cómo va a ser el comportamiento de esa instalación. Si esas bocas que yo he determinado por cálculo son suficientes o si debo, por alguna razón más gráfica, digamos, porque imaginar una cosa y graficarlo muestra otra visión, puedo determinar si es necesario más bocas, digamos, en ese sentido. Bien, para la representación, quiero agregar que nosotros utilizamos una simbología. Esa simbología es convencional. ¿Qué es lo que quiero señalar con es convencional? Que esto no está normalizada. La representación en planta de instalaciones eléctricas no está normalizada, sino que responde, digamos, a una convención que uno hace con uno mismo. A menos que, vuelvo a lo mismo, está la norma, está Dios y está las disposiciones que venga alguien que diga, bueno, señores, ustedes me tienen que presentar un plan a mí, que soy la municipalidad, háganlo de esta forma, utilicen esta simbología y este color. Entonces, esa disposición, que es de carácter obligatorio, bueno, no va a limitar, digamos, en ese sentido la representación. En términos generales, como dije recién, al no estar normalizada, no hay un criterio común, podemos representar a nuestro juicio como mejor no parezca. Es más, por eso ha dado lugar a que se represente utilizando colores. Es más, también nosotros representamos en una planta lo que es iluminación y lo que es en otra planta lo que corresponde a tomas corrientes, o bien podemos unificar todo en una única planta, ¿no? Es bastante útil en ese sentido. Ustedes en plataforma tienen la simbología de la que nosotros empleamos, ¿no? Guarda, pueden haber otros colegas que utilicen otra forma y es totalmente válido. Guarda, no está normalizado, es convención. Yo he visto tableros que se rellenen ahí a mitad. No hay problema, siempre y cuando en referencia exista el símbolo que esté tachado, esto que se llama referencia, y que diga qué es lo que quiere interpretar. Si eso es así, señores, vamos para adelante en ese sentido, ¿no? Guarda, es correcto. Eso es lo que quiero significar. Por ejemplo, acá, miren, el medidor de energía se vincula con la línea principal al primer tablero eléctrico. Recuerden que esto no puede tener más de 2 metros, ¿no? La línea principal debe ser menor a 2 metros. El cable dentro de un caño se llama línea principal que vincula el medidor con el primer tablero eléctrico. Se representa el tablero eléctrico principal. En el interior de la vivienda se proyectan el otro tablero. Los planos no deben ser mudos, tienen que tener justamente la simbología a la par, que es lo que significa. Y se representan los circuitos, tanto de iluminación como de toma corriente, de acuerdo a la simbología que recién mostraba, ¿no? Es importante, como señalaba recién, que los planos no sean mudos, o sea, que cada boca indique de qué circuito se está derivando, ¿no es cierto? Y lo que se trata de iluminación, aparte de indicar el circuito del cual se está derivando, el punto de efecto que la opera. Bueno, si no uno está adivinando, más allá que uno se da cuenta, guarda, no hay que hacer imaginar a nadie, ¿no? Igual sucede lo mismo con los tomas corrientes, ¿no? De qué circuito derivan, a qué altura van, y si son módulo doble o módulo simple o cuádruple, guarda en ese sentido. Bien, guarda en ese sentido. Entonces, lo que van a hacer es justamente aplicar tabla 7.1, tabla 7.2 y tabla 7.3 y representar esas bocas. Por supuesto que no sean
planos mudos, ¿no? Que tengan la información necesaria. ¿Dónde o cómo se ubican estas bocas? Guarda, no. A ver, yo tenía un participante que decía, bueno, eran 3 bocas de iluminación acá en el salón. Él decía, bueno, 1, 2, 3, ahí. ¿Estaba mal? No, estaba bien, porque justamente ahí están las 3 bocas, pero ahí la verdad que generaría un cono de sombra en toda esta parte, digamos, no tiene sentido. Medianamente hay que seguir una coherencia en cuanto a la distribución, digamos, luego de los niveles de iluminación. Sé que este no es un curso, digamos, de luminotecnia, pero la ubicación es bastante trascendental porque en funciones ahí se va a vincular la luminaria, ¿no es cierto? Que va justamente a dar o iluminar luego ese ambiente local, ¿no? Guarda. Pero en cuanto a la ubicación, quiero detenerme en lo siguiente, por ejemplo, los puntos de efectos, que son los extremos de estos circuitos terminales de iluminación, no pueden ubicarse a más de 15 centímetros de la carpintería, que es acceso al ambiente local. Justamente ya vamos a subir imagen nosotros en plataforma. Estamos iniciando una obra donde el cráneo del albañil lo que hizo es poner una columna ahí. Bueno, y acá hay otra columna. Yo no sé si ustedes han visto, hay casas o viviendas y justo tengo una ventana así ahí, donde esas casonas viejas, donde para enmarcar te hacían una columna de 15 para enmarcar la carpintería. Es raro, ¿no? Entonces, no puedo poner el efecto ni acá hay una columna, acá hay una columna, y acá ya hay una ventana. Entonces, lo que tuve que hacer es picar, este, para colocar un efecto, digamos, es bastante raro. También hay algunas viviendas que son extrañas en cuanto a la arquitectura, ¿no? Es solamente, era un encadenado, una columna de encadenado, así que le dimos con toda ahí para poder ubicar el punto de efecto y que no me quede, digamos, a contramano. ¿Qué quiero decir? Que debería el, el usuario ingresar y tender la mano y tener el punto de efecto, y no lo quería ubicar yo acá, digamos, porque no quería picar la columna. Pero bueno, ya se pudo, se logró, pero esas son las recomendaciones, ¿no? ¿Por qué suceden estas cosas? Normalmente sucede porque el que construye o el que proyecta la arquitectura nunca se reúne o se hace asesorar con el especialista en la parte eléctrica, ¿no? Y luego se dan con estas cosas que son bastante extrañas, ¿no? Los puntos de efecto no podrían, desde el punto de vista reglamentario, estar a más de 15 centímetros del marco de la carpintería, que es acceso al ambiente o local. Bien. Si proyectan pasillos y si el paso es menor a 6 metros de longitud, fíjense que se ubican puntos de efecto en los extremos. Guarda, ¿no? Guarda. Si tuviera una longitud mayor a 6 metros, habría que acortar el tramo colocando un punto de efecto intermedio. ¿No es cierto? Se entiende la idea, ¿no? En ese sentido, también para tomas corrientes, la ubicación tiene, digamos, alturas aceptables. Y fíjense en ustedes que va o está comprendida entre los 20 y los 90 centímetros de respecto al nivel de piso terminado. Nosotros proyectamos a 50. Está dentro del rango. ¿Por qué? A ver, yo les cuento algo. Yo ya no me puedo agachar como antes. Imagino que una persona mayor que yo menos, entonces no lo ponemos ahí, ¿no? Tratamos de poner a 50 por ahí para tender la mano y poder vincular. Si no, después duele el espinazo, ¿no? Pero se está verificando lo que se fija, digamos, como reglamento en ese sentido, ¿no? Si ustedes ven, la representación de los circuitos de toma corriente no tiene indicada la altura y otras sí. Por ejemplo, acá tienen indicada la altura y los otros tomas no tienen más que la cantidad de módulos y número de circuito. Entonces se coloca el toma corriente dentro de los 20 y los 90 centímetros, no es necesario fijar la altura, si quieren agregan, pero cuando esa altura está por encima o es diferente a la que se recomienda, es necesario aclarar ahí para justamente ejecutarla, ¿no? En 230 no estaría por fuera de lo que se fija. A ver, hay un criterio que se llama que la instalación se debe adecuar a la carga y no la carga a la instalación. Yo no podría colocar un toma corriente aquí a los 50 centímetros pretendiendo que un aire acondicionado tenga un flexible de 2 metros. Es raro, ¿no? Guarda.
Entonces allí se plantean las excepciones y las bocas deberían estar ubicadas de manera tal que el flexible, que no es más de 1 metro, se vincule tranquilamente. ¿Se entiende la idea, señores? Y de esa forma, plantear las ubicaciones, ¿no es cierto?, de las bocas o de cada uno de los puntos de utilización de esta unidad funcional. ¿Lo ven? Sí, sí, se ve. ¿Dudas, consultas? No, yo no, ¿eh? Bueno, hasta acá la lección del día de hoy. Tenemos, o tienen en realidad mucho para hacer. Yo les pido que pidan el proyecto Luciana en PDF o en DWG. Tienen que aplicar tabla 7.1, tabla 7.2, tabla 7.3 y representar en planta. ¿Para qué? Porque a partir de la clase que viene ya calculamos la carga total, la potencia, que va a estar en función a esto. ¿Se entiende la idea? Sí, sí. Una consulta, Francisco. Diga. Eh, Volviendo al ejemplo del baño, donde tiene la luz y el toma en la misma cajita, digamos, en el mismo lugar ¿pueden llegar los dos circuitos por la misma cañería o tiene que Bien. ser por una cañería separada? Bueno, acá es el mismo circuito, ¿no? No Claro, son dos. en No. el caso ese, un solo circuito, pero ¿podría llegar dos circuitos por la misma cañería ahí? Te dice así, iluminación por acá y toma corriente por acá. Claro, una cosa así. Bueno, esto lo que usted está planteando se llama agrupamiento. Y agrupamiento es que en un mismo sistema de canalización vayan dos o más circuitos. No dije caño, dije en un mismo sistema de canalización. Un sistema de canalización se define como la caja, el caño, el conector, la cupla. Acá se están vinculando, aunque sea en un único punto, pero se están vinculando en un mismo sistema de canalización dos circuitos, el uno y el 2. Para que esto ocurra, deben suceder tres cosas. Uno, pertenecer a la misma fase y al mismo tablero. O sea, si este circuito uno deriva del tablero 1 y el circuito 2 deriva del tablero 1, está ahí, no hay problema. Pero si este es de la fase 2 y este de la fase 1, si fuera un segmento trifásico, no se podría agrupar. Deben sí o sí pertenecer a la misma fase y al mismo tablero. No habría problema si el suministro es monofásico. La segunda cuestión, que la suma de las bocas de esos circuitos no sea mayor a 15. Por ejemplo, que el circuito 1 de iluminación alimente 10 bocas y el circuito 2 de toma corriente alimente 6. 10 más 6, 16. Mayor a 15. Listo. Ya no puedo verificar. No puedo agrupar. Que uno de los tres criterios no se verifique, no se puede agrupar y va a tener que ir en cajitas separadas. Por ejemplo, algo así, mire. Acá, acá. Viene toma por un lado y viene iluminación por otro. No pude colocar, no se pudo, suponiendo que fuera la intención, porque este es de fase 1 y este de fase 2, por ejemplo. Claro, claro. Sí, te entiendo. No es tan sencillo, después lo vamos a ver con más profundidad, pero no es nomás de por decir, pero el caño es grande, entra, no, así no es, sino que hay que verificar otros criterios que justamente tienen relación a lo que se denomina técnicamente como agrupamiento. Guarda que el agrupamiento no es en el caño, es en el sistema de canalización, entendiéndose todo como la suma, digamos, de sus componentes, ¿no? Caño, cupla, curva, conector octogonal, cuadrada, redonda, no sé, rectangular.